Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Probabilidad y Estadística. Continuaremos con Estadística Descriptiva, clase 2. Dijimos en la clase 1 que una de las maneras de presentar un conjunto de datos es mediante medida descriptiva. Comencemos con la de tendencia central. La primera que observamos es el promedio o medida muestral, que como todos conocemos es la suma de los valores dividido el total de datos. Otra medida podría ser la moda o el modo, que es el valor de mayor frecuencia. Es el valor que sobresale por sobre los demás valores de un conjunto de datos, el que más se repite. Podríamos tener un conjunto de datos una, dos, tres modas. La tercera medida es la mediana, que en un conjunto de datos ordenado es la medida que queda centrada. Hacemos una diferenciación si la muestra es par o impar. ¿Sí? Veamos un ejemplo donde la mediana en un conjunto impar queda centrada, que es el único valor, que es el valor que está en el medio. En un conjunto par es el promedio de los dos valores centrales. De esta manera nos queda la misma cantidad de datos de un lado y del otro. Veamos la relación que hay entre el promedio y la mediana. Supongamos tenemos un grupo de 6 personas a las que les preguntamos sus edades. Y quisiéramos calcular el promedio y la mediana. El promedio nos da 21,5 y la mediana, lo primero que tenemos que hacer es siempre ordenar el conjunto de datos y después calcularlo. En este caso, como la muestra es par, hay que promediar los dos valores centrales y nos da 21 años. Entonces, ambas medidas representarían adecuadamente al conjunto de datos. Pero ¿qué pasa si agregamos una persona de 84 años? Imaginemos un momento que tenemos una barra y cada valor es una bolita de acero que colocamos arriba de la barra, distribuidos de la forma en que se encuentran aquí. Entonces, el promedio, desde la definición física, es el punto de equilibrio de la barra. En un principio, cuando las edades iban desde 17 a 26 años, el punto de equilibrio lo teníamos que colocar en 21,5, que es lo que nos había dado el promedio. Pero ahora, este valor 84 hace que coloquemos una bolita de acero en un extremo derecho, pero muy alejado del conjunto de datos. Entonces, para que la barra quede nuevamente equilibrada, el promedio hay que correrlo significativamente hacia la derecha. ¿Y qué sucede? Que el promedio nos da 30,4 años, aumentó considerablemente, antes nos había dado 21,5. Pero la mediana nos dio 22 años. Lo único que hizo la mediana fue correrse una posición, pasamos de tener un conjunto par a tener un conjunto impar. Entonces, la mediana no se vio afectada por este valor extremo. En conclusión, decimos que el promedio tiene esta dificultad, que se ve afectado por los valores extremos, en cambio la mediana no. Otro ejemplo podrían ser los sueldos de una empresa, donde hay una o algunas personas que ganan más o mucho más que la mayoría. Entonces el promedio se vería afectado por estos sueldos altos y no nos daría una medida que represente adecuadamente a esta variable. En cambio, la mediana sí va a representar bien a los sueldos de esa empresa. Otras medidas descriptivas son las de posición. La mediana es una medida de tendencia central, pero también de posición. Como la palabra lo indica, son medidas que ocupan diferentes posiciones en un conjunto de datos ordenados. Como existe la mediana, también está el cuartil, que en vez de separar en dos partes iguales, separa en cuatro, el quintil que separa en 5, el decil que separa en 10, el percentil que separa en 100. De alguna manera el percentil engloba todas las medidas. Acá hay un ejemplo donde tenemos, supongamos, un conjunto de datos del mínimo al máximo y vemos cómo se ubican las diferentes medidas. El cuartil 2 va a coincidir con la mediana y con el decil 5. Aunque aquí no está indicado, también coincide con el percentil 50. Porque todas estas medidas, estas cuatro medidas, dejan un 50% hacia la izquierda de los datos ordenados. Es importante que entiendan bien la definición de estas medidas, cómo se calcula lo que representan, principalmente la mediana, el cuartil y el percentil, que son las medidas que vamos a seguir utilizando a lo largo de la materia. Bueno, el percentil es el valor que deja el K% de los datos hacia la izquierda en un conjunto ordenado. Por ejemplo, el percentil 30 nos dejará el 30%. Siguiendo con el ejemplo de los sueldos, si nos dicen que el percentil
40 es de 50.000 pesos, nos están diciendo que el 40% de los empleados o empleadas ganan como máximo 50.000 pesos. Aquí hay un ejemplo, les dejo la página para que ingresen, de un ejemplo de donde se utilizan los percentiles, que son las tablas de crecimiento de niñas y niños que están establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Las curvas, por ejemplo, esta es una tabla para niños de 0 a 2 años. Las curvas representan los percentiles, entonces, por ejemplo, si nos situamos en un niño de 1 año, ¿sí?, y vemos la intersección con la curva que representa el percentil 97, nos da 12 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que el 97% de los niños de 1 año pesan como máximo 12 kilogramos. Quiere decir que si el pediatra hace una evaluación y encuentra un niño que está por encima de este peso, posiblemente diagnostique un problema de sobrepeso. Lo mismo sucede con la primera curva, que es que representa el percentil 3. Quiere decir que el 3% de los niños de 1 año pesan como máximo 8 kilos. O sea que podría haber un problema de desnutrición si el peso de un niño de 1 año es por debajo de 8 kilos. Eh, Hay diferentes tablas para niñas, para niños y también por regiones. Bueno, aquí les dejo la página, como les decía, para que puedan ingresar. Otras medidas que vamos a ver son las de variabilidad, medida descriptiva de variabilidad. Aquí hay un ejemplo de dos conjuntos de datos. Si observamos las medidas de tendencia central, en los dos conjuntos de datos son coincidentes. Observemos que el promedio es 5 para el conjunto 1 y para el conjunto 2, y así la mediana y la moda. Si nos dieran solamente la medida, por ejemplo, nos dieran el promedio, nosotros podríamos pensar que ambos conjuntos son similares, porque en ambos casos dio 5. Pero si después nos dan los datos o observamos cómo se están comportando los conjuntos de datos, vemos que el primero es más heterogéneo o hay mayor diferencia entre los valores que el segundo. Entonces, para ello necesitamos que también haya alguna medida que indique la variabilidad que hay en los conjuntos de datos. La primera medida podría ser el rango, que es el máximo menos el mínimo. Otra medida es la varianza muestral, que la varianza muestral lo que hace es promediar las distancias al cuadrado de cada valor con respecto al promedio. Se eleva al cuadrado porque si ustedes si hiciéramos la sumatoria simplemente de las distancias de cada valor con respecto al promedio, nos daría 0, porque habíamos dicho que el promedio es el punto de equilibrio. Entonces los valores del lado izquierdo al promedio se compensarían con los valores del lado derecho y esa sumatoria daría 0. Entonces, un artilugio matemático que se utiliza es elevar al cuadrado. De esta manera, la sumatoria no da 0. Se podría aplicar el módulo, pero elevar al cuadrado nos va a dar mejores propiedades que si aplicáramos el módulo. El porqué de dividir por n-1 lo vamos a explicar más adelante. La varianza nos va a quedar en la unidad de la variable al cuadrado. Entonces, para obtener una medida absoluta de variabilidad que nos quede en la unidad de la variable, se aplica la raíz cuadrada y nos da el desvío o dispersión muestral. Otra medida de variabilidad, pero en este caso de variabilidad relativa, es el coeficiente de variación, que es una medida adimensional, porque se calcula como el desvío dividido el promedio y ambos tienen las mismas unidades, entonces las unidades se cancelan. Este coeficiente se podría utilizar para muestras que están en diferentes escalas, entonces podríamos comparar la variabilidad de las muestras a pesar de que están en diferentes escalas, porque el coeficiente es adimensional. También se puede utilizar para decir si una muestra es homogénea o heterogénea. El 20% es uno de los posibles valores que se utilizan, es el que utilizamos nosotros, pero existen otros valores como límites. Propiedades de cambio de escala. La primera propiedad es cuando una variable o los valores que toma la variable siempre son los mismos, o sea que es una constante. Por lo tanto, el promedio va a ser la constante. Y la varianza va a ser 0 porque no hay variabilidad entre los datos, siempre es el mismo valor. La segunda propiedad
nos dice que los valores nuevos de la variable y se calculan como una constante determinada por los valores de una variable x. Supongamos que tenemos los precios de diferentes productos que están en dólares y lo queremos pasar a peso. Entonces a cada valor, a cada precio, tendrás que multiplicarlo por el precio del dólar. Si nosotros tuviéramos el promedio en dólares de esos precios, lo único que tenemos que hacer para conseguir el precio en pesos es multiplicarlo por la constante. La varianza va a quedar como la constante al cuadrado por la varianza de la x. O sea, la varianza de los nuevos valores en pesos va a ser la constante, el precio del dólar al cuadrado, por la varianza de los precios en dólares. Y el desvío va a ser la constante por el desvío de los precios en dólares. La tercera propiedad, supongamos en principio que la A vale 1. Entonces tenemos los nuevos valores de nuestra variable, son los valores originales, los valores de x, más o menos una constante. Supongamos un ejemplo donde tenemos una balanza que nos dicen que está pesando 2 gramos por debajo. O sea que todo lo que pesamos tendríamos que sumarle 2 gramos. Si nosotros ya tuviésemos el promedio calculado de los pesos que obtuvimos, el nuevo promedio es simplemente ese promedio original sumarle los 2 gramos. La variabilidad va a ser la misma. Estamos en el caso donde la A vale 1, entonces el S al cuadrado de y es igual al S cuadrado de x, porque todos los valores aumentan 2 gramos, o sea que la amplitud, digamos, ni disminuye ni aumenta. Entonces, esta propiedad de alguna manera engloba todas las propiedades, ¿no? Cuando la A toma otro valor y se le suma o se le resta una constante. Los gráficos. No voy a ahondar mucho en este tema porque los gráficos ya son muy conocidos, hay muchos gráficos hoy en día que se utilizan, se hacen visualizaciones que son muy interesantes, muy buenas, simplemente a modo de repaso y algunas referencias con respecto a estos gráficos. Tenemos el gráfico circular y el gráfico de barras. La desventaja tiene el gráfico circular, que si tenemos muchas categorías de una variable, vamos a tener ángulos que son muy parecidos y el ojo humano no tiene la capacidad de diferenciar esos ángulos. En cambio puede diferenciar bien las alturas de la barra. La ventaja tiene el gráfico circular, que tenemos representado el 100%, entonces podemos ver las diferencias de los porcentajes de cada categoría. Otro tipo de gráficos son los diagramas de barras agrupadas y gráficos interactivos. En este ejemplo, las barras agrupadas se utilizan para comparar entre los nacimientos que hubo de mujeres y hombres en la provincia de Buenos Aires en los años 2016 y 2017. Además de comparar entre la cantidad de nacimientos entre hombres y mujeres, se comparan entre los meses de diferentes años. Aquí les dejo la dirección del repositorio de datos abiertos del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Van a encontrar este gráfico, que es un gráfico dinámico. Otro gráfico que es muy utilizado es el histograma. Este gráfico se utiliza principalmente para variables continuas. Si supónganse que quisiéramos graficar o quisiéramos agrupar de alguna manera una muestra de datos, ¿sí?, que representan las alturas de un grupo de personas. Por lo general las alturas las medimos con 2 decimales, entonces habría pocos valores que se repitieran. Entonces si quisiéramos hacer un gráfico de barras para representar a esta variable altura, quizás nos queden muchas barras con frecuencia 1, o sea, con una altura de 1, porque se repiten una sola vez. Entonces nos quedaría no muy legible el gráfico, no nos quedaría muy prolijo. Entonces lo que se hace para un caso como es el de las alturas o para cualquier variable continua, se realiza una tabla de frecuencia de clases. Esto quiere decir que en vez de contabilizar cada dato o cada valor, ¿sí?, que se obtuvo de la muestra y contar cuántas veces se repite, se cuentan cuántos datos pertenecen a cada intervalo. Esto quiere decir que se separa la variable en intervalos de clase. Por ejemplo, acá
estoy graficando y estoy agrupando una muestra de 219 alturas de personas. Entonces, en la tablita a la izquierda se está agrupando esos datos. ¿Qué quiere decir? Que 4 personas midieron entre 1,48 metros y 1,52. Entonces, agrupamos en clases y contabilizamos la cantidad de datos que pertenecen a cada clase. Y de esta manera nos queda una tabla más resumida y más cómoda de visualizar. La cantidad de clases se puede determinar de diferentes maneras. Podríamos nosotros decidir cuántas clases utilizar, podríamos volver a modificar la cantidad de clases y volver a hacer la tabla, sino también hay fórmulas que nos permiten decidir o determinar, mejor dicho, cuántas clases utilizar. Por ejemplo, la cantidad de clases podría ser la raíz cuadrada de la cantidad de datos que tenemos. Hay otras fórmulas que utilizan el logaritmo y así con otras maneras de calcularlo. Esto es una de las formas de realizar una tabla de frecuencia de clases, porque si se fijan está cerrado a derecha y abierto a izquierda. Esto es por si nos tocase el dato 1,152 centímetros, 1,52 metros, pertenecería o lo contabilizaríamos en el primer intervalo. En el gráfico de la derecha es el que representa justamente a esta tabla de frecuencia, es el que representa la variable. Nosotros ya vimos que esta variable es una variable que podríamos decir que sigue una distribución normal. Entonces, la muestra nos dio este gráfico, que no es exactamente una distribución normal, pero que se asemeja a una distribución normal, a una campana de Gauss. Entonces, además de visualizar el comportamiento de un conjunto de datos, este tipo de gráficos nos permite poder decir si es posible que la variable aleatoria que estamos analizando siga una determinada distribución. O sea, lo primero que nosotros hacemos para determinar qué distribución sigue una variable aleatoria es hacer un histograma, tomar un conjunto de datos, hacer un histograma, ya por la forma del histograma nos va a dar una primera idea, un primer indicio de qué distribución podría seguir esa variable que estamos analizando. Después, mediante herramientas estadísticas, vamos a confirmar o de alguna manera que esa variable sigue esta distribución que nosotros en principio observamos en el histograma. Este histograma está realizado para las frecuencias absolutas. Podría hacerse también un histograma para las frecuencias relativas. Es simplemente dividir la frecuencia de cada clase por el total de datos. Hay dibujado también encima del histograma un gráfico de líneas que se denomina polígono de frecuencias, y este gráfico lo que hace es unir los puntos medios de cada intervalo y de alguna manera también expresa una idea del envolvente del gráfico del histograma. Acá hay un ejemplo de donde se abusa quizás de la estadística o quizás está mal utilizada. Si ustedes observan el gráfico de tortas y no leen los porcentajes, nos daría la percepción de que el verde es mayor al violeta. El verde es el porcentaje de mercado de Apple y el violeta son otras marcas que no están contempladas. Sin embargo, el violeta es mayor. Lo que está pasando es que al inclinarse este gráfico circular da una percepción distinta. Entonces, a simple vista pareciera que Apple tiene más mercado que las otras marcas. Vemos en el gráfico de barra, acá sí se aprecia muy bien que no es así. Veamos otro ejemplo. El problema en este caso es que las tres categorías no suman 100%, suman más del 100% en este gráfico circular, por lo que hay que tener cuidado con este tipo de errores. Les dejo aquí otro poco de humor donde quizás se represente además algo de la realidad. Bueno, de esta manera concluimos con la presentación. Muchas gracias.